Teatra es una asociación que utiliza el teatro como herramienta de transformación social. Una de las maneras de trabajar que tenemos es usando la metodología del teatro del oprimido, que se creó en los años 60 por Augusto Boal y que ahora está presente en más de 60 países en todo el mundo, porque uno de sus objetivos es justamente la transformación social. Quan ens van demanar Xitxa Teatre d'anar a treballar a l'escola de Montcada i Reixac, vam entrar en aquesta escola pensant de treballar tots els tipus de diversitat. Ens estaven demanant treballar les diversitats perquè l'estereotip que té aquest barri, aquesta escola, és que és un barri amb moltes procedències diferents i que hi ha problemes precisament per això. Nosaltres vam decidir entrar-hi amb una mirada més àmplia i a intentar treballar totes les diversitats de manera transversal. Quan vam arribar amb aquest grup d'infants ens vam trobar que dintre de totes les diversitats que hi havia, els rols de noi i de noia estaven molt marcats i que estaven molt estereotipats. Hi havia una diferència molt gran entre el que feien els nois i el que feien les noies i que a més això donava molt més poder als nois perquè els deixava ocupar molt més espai a la classe que a les noies. I vam decidir que s'havia de treballar com a grup aquest tema. És un noi però que he tingut la idea de posar-li el rosa perquè el rosa no representa a ningú sexe. Vam treballar el tema gènere, però no només, perquè no hem d'oblidar que les persones, a més d'homes i dones, són moltes més coses. Aquests infants, a més de ser nens o nenes, tenien procedències diferents, tenien aspectes físics diferents, tenien famílies diferents, i tot això ho vam anar treballant a mesura que anàvem avançant amb el conte, a mesura que anàvem treballant els rols i els estereotips de gènere, també vam estar treballant quines altres diversitats hi ha en el grup, quines ens fan tenir més poder i quines ens fan tenir-ne menys, no? A través de tota aquesta feina vam acabar creant una peça de teatre que ens va ajudar a entendre i a construir, no? A poc totes aquestes desigualtats i totes aquestes diversitats per tornar-les a construir d'una altra manera i entendre i comprendre la diversitat i la complexitat del que ens envolta. Perquè des de Xitxa Teatre entenem que aquesta mirada ens permet donar respostes complexes a problemes que son complexos. Bien. Gracias. Hola Marta, ¿cómo estás hoy? Bien. Bien. Justamente nos dimos cuenta de que al trabajar con niños y niñas que todavía están desarrollando el pensamiento abstracto, en lugar de utilizar solamente las técnicas del teatro del oprimido, utilizamos los pretextos dramáticos, que son otra herramienta teatral que permiten trabajar un tema específico a través de la narración de una historia. Es decir, se parte de una historia base que puede ser un cuento, una leyenda, una canción, un poema, que los participantes van desarrollando de manera colectiva. Las sesiones generalmente tienen dos partes, una de calentamiento y otra de creación en sí, en las que normalmente se trabaja en pequeños grupos y después con todo el grupo. Y de esta manera lo que hacemos es favorecer la participación de todas y todos, darles total autonomía creativa y después trabajar el consenso, la puesta en común, la escucha activa, la creación de grupo, todas esas herramientas necesarias para poder llevar a cabo un proyecto colectivo como este. Había una vez en un pueblo donde los niños y las niñas estaban separados. Nosaltres ens vam plantejar aquesta idea de que treballaríem amb els nens al teatre, però que la finalitat no seria fer una obra de teatre en si, sinó plantejar una sèrie de temes en el qual els nens fent teatre podien arribar a reflexionar, a canviar fins i tot d'opinió, i que tots els tenen a dins aquests valors i es busquen les maneres de fer-los sortir. Tú eres una nena, pues tienes que ser como una nena, pues no... ¿Esto es la situación que nos interesa? ¿Que ahora ya me tengo que poner rosa y así y así? No. Cada uno va como quiere. El nostre objectiu, i crec que és el que hem aconseguit, era obrir com si fos una cortina per visibilitzar sobretot les discriminacions de gènere que es viuen a l'escola. A un niño no se le puede llamar niña por querer bailar, o al contrario, o a la niña no se le puede llamar niño por jugar a fútbol. Una mujer puede ser grande. Y que quede claro. Mariela. Yo he puesto el pelo corto y la otra fuera deportista. O cuando es barallan algunas nenas, a nois, que digo, pareces un niño, tío. Exacto. Los chicos hablan entre ellos de lo que les pasa. Sí. Sí, Yo hablo con mis amigos y
Tienes razón, Piedi. Y una de las razones por las que este proyecto ha funcionado también es porque desde el primer momento ha habido la implicación de las 2 tutoras que han estado ahí creando y compartiendo con los niños y niñas. Nosotras pensamos que si intervenimos en instituciones públicas como la escuela, es fundamental que estén todos los agentes presentes, es decir, no solamente son los niños y niñas, sino también son los profes y las profes e incluso las familias. Y por eso la presentación final del proyecto se va a hacer en un teatro público, abierto, con la participación de todas las familias, que no van a ser solamente espectadoras, sino espectactoras, es decir, van a poder participar activamente en las obras creadas por sus hijos y por sus hijas. Decían, esto es de chica o esto es de chico, ¿verdad? De que no ni han cosas de chica y cosas de chico. Es que ¿nos quieres ayudar a cambiar esta situación? Hombre, yo tengo 2 hijos en aquí y estoy en ello. ¿Pero qué te parece, Natalia, si en vez de hacer una coreografía con baile, la hacemos como con una kata de karate? Las 2 obras que habéis visto la han construido ellos y ellas. Son sus ideas. Un día, cuando los niños se despertaron, pasó esto. Las niñas se convirtieron en niños y los niños en niñas. 101, 102, 103. Ahora os enseñaremos nuestro chico ideal y nuestra chica ideal. Sapusi, Sapusi. Y agrada la natación. Y agrada la natación. Págale. Es atenta. Es atenta. Es rapera. Es rapera. Me ha gustado mucho eso de salir y explicarle al otro de que por qué los niños tienen que hacer cosas de niños y las niñas cosas de niñas. He aprendido a hacer cosas en equipo, eso sí que me ha ayudado mucho, a ayudar a la gente, a aprender más sobre teatro y a sincronizarme con los amigos. Nos ha valido mucho también para aprender cómo somos cada una. Hemos aprendido a hacer teatro y a expresarnos y a no tener vergüenza también. Que digan que quieren continuar, que quieren seguir el año que viene, que quieren hacerlo también con el otro grupo, ese entusiasmo es una maravilla. Las niñas y los niños tenemos un poco más de confianza y ahora nos decimos más cosas y ahora vamos a saber que podemos hacer cosas diferentes. O sempre va haver sàvia nova a fer coses diferents com això, que és diferent del que fem cada dia, per continuar aprenem, és que aprenem, i com tenen coses a dir, i com es relacionen, i entre ells, nens, nenes, treball cooperatiu, individualitats, aprenem. Que no hay tanta diferencia, que no hay, que somos iguales los niños y las niñas, que no hay que decir que es cada uno.